Buenas noches a todos. ¿Podrían comentarnos si escuchan la transmisión en vivo, por favor, para ver si hay pruebas de audio a los que nos ven a través de la transmisión? Estimados directivos, profesores, comunidad estudiantil y público en general, en nombre de la Comunidad Educativa Mexicana en Ciencias de la Salud, en conjunto con el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tengo el honor de darle una calurosa bienvenida a todos ustedes a nuestro primer curso de manejo ambulatorio en pacientes con COVID-19. Hace algunos meses nos propusimos organizar este curso con el objetivo de generar un espacio adecuado para presentar diversos temas relacionados al COVID-19. Es importante para nosotros la formación continua. El curso que hoy comienza se ha programado con muchísimas ponencias de distintos especialistas de toda la República Mexicana, a quienes agradecemos sinceramente su presencia, hecho que nos permitirá intercambiar conocimientos y también afianzar lazos científicos y personales. También queremos expresar nuestro reconocimiento a la doctora Lilian Cano por implementar este proyecto, aterrizarlo y llevarlo a cabo. El CESO de la Facultad de Medicina UAM por realizar las gestiones universitarias y el apoyo incondicional. Asimismo, contar con la presencia del doctor Alberto Viesca, presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos. Para finalizar y continuar con nuestro programa, quisiera agradecer a todos los que hoy nos sintonizan, esperando que este curso cumpla las expectativas. Me gustaría introducir a la doctora Talia Rodríguez, presidenta de la Academia de Medicina de la Universidad Latinoamericana, a quien cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con toda la comunidad del CEMS y muchísimas felicidades a todos los organizadores. Bienvenidos todos, toda la comunidad, a este magno evento de gran interés médico a nivel nacional y no solo nacional, sino también a nivel mundial. Este curso de manejo ambulatorio en pacientes con COVID. Este es un tema muy importante, sobre todo el manejo ambulatorio de pacientes que padecen esta enfermedad, porque sabemos que es un padecimiento de la actualidad.
Aproximadamente 25.683.096 casos activos existen en la actualidad de COVID, de los cuales 275.868 son activos en México y que desafortunadamente 160.200 aproximadamente han acaecido en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso es un tema súper importante. 1.490.000 se han recuperado y, bueno, de estos como 710.000 han sido vacunados. Entonces, pues, bueno, es muy, muy importante este tema. Así que, pues, muchísimas felicidades a los alumnos del CESA de la UAM y del CEMS, especialmente a los alumnos de la ULA que participan en la organización de tan importante evento. Así que, pues, muchísimas felicidades. Les deseo muchísimo éxito. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sin más que agregar, les doy la palabra a mi compañero Alberto Vieca, presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos. Hola a todos, muy buenas noches a todos los que nos están siguiendo en la transmisión. Muchas gracias a la compañera Michelle Iturbide, a la doctora Talia Rodríguez. La verdad es que es un gusto trabajar con ustedes. No es la primera vez que lo hacemos y espero no sea de las últimas. Es un honor estar con ustedes. Hoy inicia una de las grandes semanas del conocimiento médico. Como representantes, es parte de nuestra encomienda el realizar y procurar actividades en pro de la diseminación del conocimiento. Para nosotros es un honor presentar hoy una serie de grandes conferencias que significan semanas de trabajo para el equipo organizador, exponentes de calidad, trabajo, investigación y resultados. Esta crisis sanitaria ha traído tragos amargos, pero también ha sacado un lado grandioso del ser humano, el amor por la ciencia y el avance, en este caso el avance médico. Esta no es una conferencia más, es la prueba de que no importa la procedencia, la universidad ni el territorio. Todos somos uno cuando se trata de salir adelante. Hoy estoy con grandes amigos, representantes y destacados estudiantes que han dejado de lado sus actividades para poder realizar este compendio de conocimiento médico. Con el honor de estar aquí y sin más que agregar, los dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, con esto concluimos la inauguración del curso. Me gustaría invitar al primer ponente, el doctor Uri Turroku. Él es médico especialista en medicina interna y médico especialista en infectología por el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán. También cuenta con una maestría en educación en ciencias de la salud por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha realizado una estancia formativa en VIH en Madrid, España. Es actualmente infectólogo del programa de VIH del estado de Veracruz y también es infectólogo del Centro de Atención Médica Expandida, que es un centro especializado en atención COVID. Realmente contamos con la presencia de un gran profesional del área de la salud y un gran ser humano. Sin más, damos inicio a esta ponencia. Por favor, doctor, si nos pudiera compartir su presentación. Gracias por la presentación. Vamos a empezar. Bien, y gracias por la invitación. Perdón, doctor. Antes, aclarando, si alguien llegara a tener alguna duda, la pueden dejar en los comentarios en Facebook y nosotros al final se las leeremos al ponente y él contestará todas sus dudas. ¿Ok? Bien, doctor, ya puede comenzar. Bien, pues ya me presentaron. Nada más el único objetivo de esta presentación es explicar la interacción. Al final de esta sesión, ustedes serán capaces de explicar la interacción entre el virus y el huésped, o sea, nosotros, ¿no? Y empieza con una viñeta clínica. Hace una semana usted estuvo en una fiesta con todas las medidas sanitarias, y esto es entre comillas, ¿no? Y adquirió la infección por SARS-CoV-2. Esta es la historia de la interacción entre el virus y usted. Al principio de la pandemia nosotros estábamos muy atentos al virus y su capacidad para sobrevivir en superficies, en lugares inanimados, ¿no? Este es uno de las primeras correspondencias donde se hacía hincapié en que el virus puede durar en plástico, por ejemplo, hasta 3 días sin morir, ¿no? Al paso del tiempo esto perdió relevancia y nos dimos cuenta que la forma más eficiente en la que el virus se contagia es a través de las gotas flotantes en el aire. Y esto fue a medida que la evidencia se fue acumulando. A continuación les muestro algunas transparencias de un artículo que se publica en El País donde se explican la radiografía o la forma en que se llevaron varios brotes en Corea, ¿no? Por ejemplo, estos son los casos de los trabajadores de un call center que estaban en un solo piso. Vean cómo hablaban por teléfono, estaban en unas largas mesas que compartían y estaban uno enfrente del otro.
En rojo se ponen los que eventualmente se infectaron. Vemos casi todos los casos tienen alguien al lado o alguien enfrente que lo padeció. Y de todo el piso de personas en el call center, como hay mucha relación entre tener alguien al lado o alguien enfrente, ¿sí? Sin embargo, empezamos a hablar de la transmisión aérea cuando vemos que las personas que están fuera de esa planta o de ese piso no adquirieron infección. Lo cual no hubiera sido tan compatible con una infección puramente por contacto. Entonces, de ahí y de estudios similares, nos dimos cuenta que había 3 grandes variables para la transmisión del virus. El tiempo de exposición, entre más tiempo, más probable es adquirir la infección. La ventilación o el aire que fluye a través de un sitio. Y la cercanía entre las personas. No bastaba una, ni es absolutamente necesaria solo una de ellas, sino la combinación de las 3, y entre ellas se potencian. Con base en ello, el Centro de Medicina Sana Evidencia de la Universidad de Oxford, uno de los más reputados en el mundo, generó una tabla como la que les muestro para la divulgación en la población en general, donde se pone en una parte el tipo o nivel de actividad, y en otra parte se pone el riesgo de adquirir la infección. El rojo es el riesgo más alto de adquirir la infección. Y vemos como, por ejemplo, un lugar mal ventilado, donde no usas cubrebocas y además estás hablando, pues el riesgo es mayor que si usas cubrebocas y no estás hablando y estás en un lugar bien ventilado, ¿no? Y así se forma una suerte de plano cartesiano que podemos seguir haciendo cada vez más grande. Y, por ejemplo, tenemos hasta abajo a la derecha, aquí yo puse unas palabras, por ejemplo, un banco, ¿no? Que es un lugar mal ventilado porque no tiene ventanas, por seguridad no tienen ventanas, solo tiene una entrada y una salida. Y además es un lugar donde pasas mucho tiempo, donde tienes que hablar, a veces incluso gritar, ¿no? Y hay gente que no usa o no ha sido obligada a usar cubrebocas, ahí el riesgo es muy alto de adquirir la infección. Por el contrario, puedes estar jugando tenis en una cancha al aire libre, tal vez no usando un cubrebocas, porque haciendo ejercicio no se recomienda traer un cubrebocas, ¿sí? Pero estando al aire libre, en un lugar bien ventilado, el riesgo es bajo. Es por eso que la mayor parte de los países en Europa todavía los parques están abiertos porque no es un lugar de alto riesgo para adquirir COVID. Y obviamente una fiesta, por muchas medidas, es un lugar donde cantas, hablas, hay música en alto, hay varias personas reunidas, no siempre son mal ventiladas, pero entonces combinando todas esas variables podemos saber el riesgo que tenemos de adquirir la infección, ¿no? Pues este es el virus, ¿no? De los virus que afectan a los humanos, los coronavirus son de los más grandes, ¿sí? Son de los que más ARN tienen. Es un virus con envoltura, la envoltura generalmente es lipídica tomada del huésped, por tanto eso los hace susceptibles a morir por desinfectantes comunes, el cloro, el jabón, el alcohol. Es fácil matar un coronavirus. Es de ARN monocatenario, y es un virus bastante estable, ¿sí? Es un virus que se corrige al mismo momento que se está duplicando, por tanto la mutación es algo raro. Sé que ahora está muy de moda hablar de mutaciones, de cepas, de tipos, pero en realidad la mutación del coronavirus es una mutación muy rara, muy poco común. Si esto fuera como el VIH, ya tendríamos miles de serotipos distintos, ¿no? La forma en que interactúa con nosotros es a través, tiene esta estructura donde la proteína S o proteína spike, proteína pico, ¿no? Interactúa con el cuerpo humano, ¿no? A través de esta proteína, el receptor por el que se unen al cuerpo es el receptor de la enzima convertida a angiotensina tipo 2, que predomina en pulmón. La mayor parte de las células afectadas son en pulmón. Sin embargo, también hay en riñón, en corazón y en células endoteliales. Entonces vemos cómo a partir de la proteína spike se une al receptor de la enzima convertida a angiotensina tipo 2, y hay otro correceptor, por decirlo de una manera coloquial,
el virus se agarra de las células respiratorias principalmente de una manita y con el correceptor se agarra de la otra manita. Una vez agarrándose de las dos manitas, como todo virus, libera su código genético hacia el interior de la célula, ¿sí? El ARN se codifica para las proteínas propias del virus, produce sus proteínas estructurales, que son las que lo conforman. Una vez producidas sus proteínas en el ribosoma, se ensamblan en el aparato de Golgi, se conforma el virión, se madura el virión y es excretado para infectar otras células y también para infectar a otros organismos, ¿no? Ese es un ciclo vital de prácticamente todos los virus del mundo. No tiene nada de sobresaliente ni de extraordinario. Quizá algo poco común es el uso de un correceptor, que recientemente se descubrió y se considera que podría ser un sitio donde funcionara un medicamento, aunque a la fecha no hay usándose en este momento uno de ellos en fase clínica. Entonces, lo que sigue es que el virus empieza a secretarse por la vía aérea y por las células infectadas. Eso que tenemos en horizontal es el tiempo en días, en vertical es la cantidad de copias del virus en diferentes sitios, y en colores está la gravedad de la enfermedad, donde el color rojo es mientras más grave sea la enfermedad, el azul es un color de menor gravedad, y vemos cómo la excreción del virus puede llegar hasta 21, 28 días, incluso hay gente que se infectó el año pasado y sigue excretando virus, ¿no? Que son grupos de personas con inmunosupresión. Sin embargo, el hecho de que nosotros estemos excretando virus no necesariamente quiere decir que nosotros estemos enviando virus infeccioso. De hecho, ya hay una revisión sistemática de este año donde de 79 estudios donde se investigó la excreción del virus, se cultivó también el virus, y en ninguno de esos estudios fue posible cultivar el virus más allá de 9 días del inicio de los síntomas. Para aquellos que están ahora criticando al presidente, yo sé que a todo el mundo nos gusta criticar a los presidentes, pero después de 10 días del inicio de los síntomas, nadie es contagioso, nadie, aunque excretes virus. Es por tanto también innecesario pedir estudios de control para ver si la persona sigue excretando virus, porque como les dije en estos 79 estudios, en ninguno de ellos fue capaz de recuperar un virus que además se pudiera cultivar. Es decir, son virus o no viables, o muertos, o cachitos de virus. Y entonces, bueno, aquí está otra vez la interacción que les mencioné, cómo está el receptor, el correceptor, ingresa el ARN viral, se producen nuevos viriones, pero ¿cómo responde el cuerpo? Bueno, el cuerpo responde con respuesta inflamatoria sistémica. Esta es la parte de este lado arriba, es la vía aérea, y esta parte de acá adentro son los vasos sanguíneos y el intersticio. Recuerden que esta infección es una enfermedad intersticial, no es del parénquima pulmonar, más bien no es de la vía aérea, es del intersticio, y es justo en el intersticio donde la respuesta inflamatoria sistémica tiene lugar. Sobre todo es una respuesta inflamatoria que depende de células T, de monocitos, de macrófagos, no tanto de neutrófilos. Es una respuesta tipo TH1, ¿sí? Que se potencia en este sitio, y que además esto podría explicar por qué nos causa linfopenia y leucopenia la infección, porque se secuestran en pulmón, sobre todo, en intersticio, las células de la respuesta inmune, predominantemente linfocitos T, CD4. Lo normal en una respuesta inmune está del lado derecho, esto en verde, ¿no? Donde lo normal que ocurre es que el cuerpo toma un cachito del virus, lo reconoce, lo presenta a las células, genera una respuesta inmune que no solo son macrófagos destruyendo el virus, sino también se producen anticuerpos que neutralizan el virus. Y entre los anticuerpos y las células de la respuesta celular, controlan el virus y eventualmente la infección desaparece. Esto ocurre en más del 87% de los casos, o en alrededor del 87% de los casos en nuestro país. Hay países donde esa proporción es todavía menor, porque son países donde se toman más pruebas y digamos que el denominador es todavía mayor, ¿sí? Y esto es lo que todos quisiéramos, es una infección que llega, nos golpea, pero nuestro cuerpo desarrolla una respuesta inmune
no muy robusta, no muy grande, y lo controla. Sin embargo, hay un grupo de personas que está predispuesta y que tiene características que la hacen que esta respuesta inmune se vuelva una respuesta inmune muy difícil de detener, donde viene el estímulo, no se inflama, pero esta inflamación, en vez de controlarse a sí misma, o además de controlarse parcialmente a sí misma, se potencia, ¿sí? Y de ocasionar enfermedad local leve, o una enfermedad de la cual uno se recuperará pronto, esto es como alrededor del 13% de los casos, esta enfermedad se hace cada vez peor. Y esa enfermedad que se hace cada vez peor inflama cada vez más el pulmón, y como es una respuesta inflamatoria que primero es local, luego se vuelve sistémica, es una enfermedad que potencialmente nos mata. Ahora, ¿por qué hay gente que tiende a eso? No se sabe por qué, pero hay cosas que ya sabemos. Por ejemplo, es peor en hombres que en mujeres. El receptor de angiotensina se codifica en el cromosoma X, probablemente tenga que ver con eso. En personas con enfermedad cardiovascular preexistente, también se sabe que es peor la enfermedad, posiblemente también por la regulación de los receptores. En personas con obesidad, aquí no tanto que ver con los receptores como con la inflamación, también con la diabetes. Sabemos que las personas con diabetes tienen particularidades de la respuesta inmune que las hacen más propensas a enfermedades proinflamatorias y también poco inflamatorias, ¿no? La edad, también sabemos que hay inmunosenescencia, que la inmunidad no funciona igual al paso de la edad, ¿no? Y además, personas que no tienen ninguno de estos factores, también se sabe, hay mutaciones, ya fueron identificadas, donde la expresión del factor del receptor de angiotensina es más afín a la proteína spike. Y todo eso hace que estas personas tengan un mayor riesgo de agravar y de morir. Y entonces, a lo largo del tiempo, otra vez en horizontal tenemos los días, vemos cómo al principio el virus se reproduce, alrededor del día 7 termina el periodo de incubación y empiezan los síntomas. Antes de que empiecen los síntomas, un par de días somos contagiosos, pero ni siquiera el 10% de los casos de coronavirus en el mundo son por gente que nos contagia estando presintomática. Prácticamente todos los casos son de gente que tiene síntomas. Y los asintomáticos también pueden contagiar, pero es rarísimo. Si de ese 10% todavía es una minoría, ¿no? Y la excreción del virus, como ya lo vimos en otra diapositiva, persiste durante algunos días. Sin embargo, eso no significa que nosotros seamos contagiosos todo ese periodo, solo durante 9 días o 10 máximo lo somos, y en casos graves hasta 14 días. Pero vemos cómo los anticuerpos se empiezan a producir desde el día 5, desde el día 7, y el mejor periodo para que sean detectados es el día 21, con los mejores métodos de detección, que no son las pruebas rápidas, por cierto. Y el IgG, ese sí, a partir de la segunda semana es mucho más fácil de detectar, pero igual la mejor semana para detectarlo es la tercera semana. Y al paso del tiempo, estos IgG van desapareciendo. Un tiempo medio es de 3 meses. Sin embargo, hay un estudio reciente en Trabajadores de la Salud donde hasta 6 meses se puede prolongar la detección de anticuerpos neutralizantes tipo IgG. Y así es como luce un pulmón inflamado. Esta es una tomografía. Vemos la parte negrita de aquí es lo único normal, ¿no? Esta parte de por acá. Y todo lo demás es esta inflamación mediada por la respuesta TH1 que ya les expliqué. Entonces, ya habíamos platicado que no solo es el pulmón, ¿no? También hay receptores en intestino, riñón y corazón. Y de hecho, esta diapositiva, que la uso mucho, nos muestra cómo el 45 a 50% de los pacientes no tiene síntomas. Una proporción, como una 3/4 partes, sí tiene síntomas, pero se circunscriben a lo respiratorio, ¿sí? Pero a medida que estos síntomas provocan mayor inflamación, la inflamación se sale de lo respiratorio y puede provocar, por ejemplo, diarrea. Hasta el 30% de los pacientes en una serie mexicana lo presentó, ¿no? Se puede agregar vómito y en los casos graves, deterioro del estado de alerta, dolor abdominal, etcétera, ¿no? Esta diapositiva aquí muestra la serie que se publicó del Instituto Nacional de Nutrición, donde hasta el 30% de los pacientes tenía diarrea, algunos tenían anosmia, varios tenían lesiones en piel, que ya sabemos que es, en general, tal vez tiene que ver más con
urticaria, ¿no? Y como los síntomas de gravedad, la tos, la disnea son mucho más frecuentes en pacientes hospitalizados que en pacientes ambulatorios, por supuesto. Lo padre de esta serie, desde mi punto de vista, es que tiene la comparación entre ambulatorios y hospitalizados, que hay muy pocas series donde se hace esa comparación y donde esa comparación se hace en el mismo centro de atención. Pero ya les decía que mayormente la enfermedad es pulmonar, todo el mundo sabemos de la enfermedad pulmonar, pero a medida que vemos más casos, sabemos que el espectro clínico es mucho mayor, ¿no? Ahora es muy notorio cómo hay daño en células nerviosas. Todo el tiempo estamos viendo gente que tiene polineuropatía, tiene encefalitis, tiene datos del sistema nervioso periférico central, ya sea porque la respuesta inflamatoria sistémica hace disfuncionar el cerebro, pero también el daño en el sistema nervioso tiene que ver con la lesión endotelial, porque si se acuerdan, también hay receptores en el endotelio para el receptor de angiotensina. Y entonces, un poco para resumir la patogenia, esto es como una especie de bola de nieve, donde primero puede estar infectado el pulmón, el intestino, riñón y corazón, pero a medida que la inflamación no se detiene, podemos ir afectando el sistema nervioso central, fenómenos trombóticos, que ya tendremos la sesión de eso, y eventualmente falla multisistémica y muerte. Entonces ya acabé, ¿no? Para concluir, resumiendo, es un virus que vive en superficies algunos días, pero sobre todo contagia a través de la vía aérea, por eso es muy importante el uso de cubrebocas, por eso es muy importante que los lugares estén ventilados, ¿no? Que no todos los infectados serán graves y no todos los graves morirán, ¿no? Y aquí se ejemplifica esa proporción, ¿no? O sea, de hecho, la letalidad ya calculada al comparar muchas fuentes y también en un metaanálisis del año pasado de la parte más letal de la pandemia, se calculó un 2 de cada 1000 muertos de los infectados. Es poquito. Y en grupos especiales sabemos que esta respuesta inflamatoria sistémica se sale de control, que son los grupos que ya mencioné, y hay más, muchos otros más, pero estos son los que predominan. Y aunque los anticuerpos son una forma de rastrear la enfermedad, ya vimos que la respuesta inmune es de mayor complejidad. Incluso si nosotros hacemos también, como mucha gente agarró de moda, ¿no? Pedir anticuerpos de seguimiento, como para ver si la gente desarrolló inmunidad, eso no tiene mayor utilidad. No se ha comprobado su utilidad y hoy día prácticamente todos los estudios de cero prevalencia han sido puestos en duda, porque sabemos que los CD4, los linfocitos TCD4 también pueden protegerte, aunque no haya una prueba estándar para detectar los que están inmunizados contra SARS-CoV-2. ¿No? Entonces, ya terminé, escucho sus preguntas. Muchas gracias, doctor Uri, bastante interesante. Vamos a esperar un poquito a que comiencen a hacer las preguntas. Ya tenemos algunas. Dice Stalin Haibar, no sé cómo se pronuncie. Un asintomático, ¿cuánto tiempo contagia? Como les decía, los asintomáticos difícilmente contagian. Del tiempo de contagio tiene que ver con la viabilidad del virus, rara vez contagian más allá del día 9. De todos modos, aún a los asintomáticos nosotros los aislamos un mínimo de 10 días. Ok, muchas gracias. Ahora, ¿los pulmones dañados revierten con rehabilitación? Sí, depende de la fase en que encontremos la enfermedad, no es parte de la plática, pero el daño pulmonar tiene 3 grandes etapas descritas. Cuando el virus se agarra en la etapa más aguda o cuando no progresa las otras 2 etapas, revierten casi al 100%. Sin embargo, los pacientes que ya consolidan o que ya desarrollan un infiltrado intersticial que le llaman crazy pabbing en inglés, que es como empedrado, el empedrado no revierte al 100%, siempre queda algún grado de cicatrización. Sin embargo, la rehabilitación pulmonar no es que haga que revierta, pero sí puede compensar esa pérdida de parénquima pulmonar. Recuerden que la reserva funcional del pulmón es inmensa, o sea, podríamos vivir con un pulmón sin ningún problema. Sí, muchas gracias, doctor. Justamente también mencionar que va a haber una plática específicamente sobre rehabilitación pulmonar para que estemos muy atentos. Ahora, otra pregunta. ¿Qué tan común es que un paciente asintomático tenga repercusiones a nivel del sistema nervioso central? Si es asintomático, no tiene repercusiones en el sistema nervioso central, ¿no? Deja de ser asintomático. Lo que sí es que la variedad leve, el síntoma
la agrupación de signos y síntomas más frecuente es del sistema nervioso central. Recuerden que la disgeusia, la anosmia, la hiposmia es sistema nervioso central, ¿sí? Hay quien diría que es periférico, pero también hay pruebas de que hay involucro del sistema nervioso central. Y este es un dato clínico súper frecuente en ambulatorios. De hecho, yo diría que tal vez es la combinación sintomática más frecuente que hay. Ok. Pregunta Paula Giselle. ¿Por qué los asintomáticos no contagian? Sí, porque el virus es poquito, porque excretan poco virus, porque la cantidad de virus que llegó a su cuerpo fue poquito, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Al principio de la pandemia hubo mucha información que decía que el 70-80% de los casos eran asintomáticos y más bien de los casos, más bien de los contagios eran por asintomáticos y después se comprobó que no, ¿no? Ok. Ahora, pregunta Belén García. ¿Existe correlación entre el nivel de excreción con la gravedad de la enfermedad? Sí, las personas que más excretan, más graves están, pero también hay correlación con otras cosas, por ejemplo, la edad, la inmunosupresión, etcétera. Sí, definitivamente, mientras más virus se excreta, más grave estás, aunque no es una diferencia grande, ¿no? De hecho, es una de las hipótesis de por qué es tan difícil controlar esta enfermedad, porque aunque yo sea pausisintomático, soy muy contagioso, casi tan contagioso como alguien grave. Ok. Después de tener COVID, ¿cuánto tiempo de inmunidad tenemos? No se sabe. No se sabe. Hay un estudio donde se ve que desaparecen anticuerpos 3 meses después en pacientes que no tuvieron la enfermedad grave. Mientras más grave estuviste, más tiempo de inmunidad tienes. Pero estos estudios fueron realizados con anticuerpos. Y como les decía, dar seguimiento de la inmunidad con anticuerpos es inefectivo, ¿no? O es no tan correcto. ¿Sí? Aparte del daño pulmonar, ¿qué otras secuelas de relevancia se han encontrado? Oh, bueno, muchas, ¿no? El sistema nervioso central, hay gente que queda con algún déficit, en riñón, ¿no? Mucha gente queda con daño renal crónico, en fin, todo depende de qué tan fuerte fue el efecto en otros órganos, ¿no? Pero definitivamente hay un estudio por ahí, se publicó ahora un par de meses, donde el 60-70% de los pacientes, de hecho, el síntoma que más frecuentemente queda es estrés postraumático y debilidad, ¿no? Como astenia, como flojerita, como estudiante de quinto año de medicina, residente de posguardia. Ok, muchas gracias. Ahora, entonces con una cuarentena de 10 días, ¿ya se puede salir al paciente o seguir con ¿Sí? 14 días de cuarentena? 10 días en los que no fueron graves, 14 días en los que fueron graves, y siempre con el asterisco por ahí de que si si tienes síntomas el día 10, bueno, pues que te esperes, ¿no? Por lo menos 72 horas sin fiebre y con control de los síntomas, y hasta entonces puedes volver a trabajar, ¿no? De hecho, esa es una recomendación que se hizo por ahí de septiembre a agosto, y es increíble que todavía haya gente que pida estudios de seguimiento cuando todas las entidades normativas del mundo han dicho que no, ¿no? E incluso creo que al presidente le pidieron estudios de seguimiento, ¿no? Qué vergüenza. La persona asintomática, ¿cómo se da cuenta que tiene COVID-19? Con cualquiera de los síntomas que les mencioné, cualquiera, ¿sí? De hecho, prácticamente todas las definiciones operativas vienen de vía aérea superior, ¿no? Sin embargo, por ahí ya hay casos donde solo tuvieron síntomas digestivos, ¿no? Sin embargo, es cualquier síntoma respiratorio y ataque al estado general, y con eso bastaría. Esta también es muy frecuente, ¿no? Nos ha tocado, bueno, desde siempre, ¿no? Desde abril, que iba uno al médico y decía, bueno, pues tengo un moquito en la nariz, no tendré COVID. Y el médico le decía, no, es que usted no tiene fiebre, ¿no? Pues estamos diciendo que la mitad son asintomáticos, que muchos pueden ser pausisintomáticos, puedes solo tener moco en la nariz, puedes solo tener hiposmia, puedes solo tener cefalea, un poco de dolor en la garganta y con eso basta, ¿sí? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Tú no te puedes dar cuenta, necesitas la prueba, ¿no? Ok. ¿De qué nos sirven las pruebas rápidas de PCR en pacientes asintomáticos? No hay pruebas rápidas de PCR. A lo mejor es cosa de la terminología, pero esta es la razón por la que todo el mundo se pelea.
a principios de la pandemia, las pruebas rápidas, las únicas pruebas rápidas que había son las pruebas de anticuerpos duales, IgG e IgM. Son pruebas muy malas, todavía las siguen usando, pero son muy malas, tienen una sensibilidad del 50% y muchos falsos positivos de IgM, ¿sí? Muchas IgM positivas. De hecho, esas eran las pruebas rápidas, son muy malas. ¿Qué utilidad tienen? Ninguna. Ninguna. Ustedes tomarían una prueba donde la mitad de las veces se equivoca, ¿no? Sin embargo, si tienes el cuadro clínico, es compatible y tienes las dos positivas IgG e IgM, pues puedes diagnosticarlo. Pero habiendo tantas buenas pruebas ahora, la prueba de antígeno, la PCR, ¿no? Incluso la tomografía en algunas circunstancias de pacientes hospitalizados, pues, ¿por qué estar optando por esa prueba? La prueba de antígeno incluso ahora es más barata, ¿no? Entonces mejor, y la prueba de antígeno es una nueva prueba rápida, y esta mide antígeno, no mide anticuerpos, ¿no? Entonces esta es mejor, ¿no? Y si pruebas rápidas de PCR no hay una prueba que se toma con GeneXpert, que le dicen prueba rápida, pero en realidad no es rápida, dura 4 horas su procesamiento. Entonces es una PCR nada más que con un aparatito específico, ¿no? Ok. En personas con sintomatología grave o que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, aumenta el riesgo aumenta el tiempo de aislamiento, perdón. Sí, habíamos mencionado que 14 días. Sin embargo, creo que eso también queda un poco claro en la sesión. El virus llega y desencadena la respuesta inflamatoria sistémica. Y los pacientes graves, pues hace mucho tiempo que dejaron de ser contagiosos, sin embargo, están graves, ¿no? Tienen fiebre, tienen falla renal, pulmonar, etcétera. El virus ya no está ahí, ¿no? Pero dejó un incendio horroroso, ¿no? Entonces, no es tan de la mano como parece, ¿no? El virus ya se fue. Y lo que hay es una inflamación remanente, ¿no? Dice, ¿por qué es necesario el uso de anticoagulantes en un paciente con COVID-19? Ya se los platicarán un poquito más adelante, pero básicamente cuando el cuerpo inflama demasiado, recuerden que la respuesta inflamatoria sistémica es un fenómeno muy complejo, donde muchos de los potenciadores de la misma respuesta inflamatoria sistémica también son procoagulantes. Entonces, una vez que la enfermedad es grave, hay un estado de hipercoagulabilidad que propicia trombosis a distintos niveles. Es rara, es poco común y eso también es un error súper frecuente en médicos sin experiencia o en médicos que aprenden recetas de cocina, ¿no? Tienes un paciente leve enfrente con pocos síntomas y ¡pah! Ahí te va aspirina, que además no se ha comprobado que sirva de gran cosa, en vez de y dan anticoagulante cuando es súper peligroso el anticoagulante y se debe usar en un contexto hospitalario, ¿no? ¿Por qué la oxigenación puede cambiar en segundos? No, en realidad, la oxigenación no cambia tan rápido, no es en segundos, sí es en horas. Recuerden que el fenómeno de inflamación, pues ustedes lo han vivido, ¿no? O sea, te golpeas y te inflamas muy rápidamente, ¿no? Y como hay muchas zonas del pulmón que se inflaman, sí hay pacientes que en 2 o 3 horas les falta mucho la oxigenación por solo inflamación, pero también puede ser que tengas un fenómeno trombótico, una tromboembolia pulmonar y pierdes mucha oxigenación en segundos, ¿sí? Pero en realidad un seguimiento más o menos cada 4 o 6 horas puede anticipar una hipoxemia e intervenir bien, ¿no? Intervenir bien y rápido. Ok. A las personas que se encuentran en contacto estrecho con un paciente con SARS-CoV-2, ¿es necesario realizarle la PCR aunque se encuentre asintomático? No en todos los casos, de hecho, muy pocos protocolos en el mundo, aún actualmente, proponen hacerla en asintomáticos, ¿no? Sirve para el seguimiento de casos, sirve para el aislamiento y si se toma, hay que esperar por lo menos el periodo de incubación. Eso nos ha pasado todo el tiempo también, la gente, porque ahora ya nadie viene, más bien ya cuando llegan con nosotros ya todos se tomaron sus pruebas, ¿no? No tiene elementos de diagnóstico, no tiene elementos de técnica clínica, simplemente la gente va y se toma pruebas, ¿no? Porque así funciona la disposición de laboratorios privados en nuestro país, ¿no? Pero en realidad la prueba se tiene que tomar a los cercanos que tengan síntomas y a los que no, una vez que cumplan el periodo de incubación.
porque si te lo tomas de inmediato, lo que sucede es que hay que volvértela a tomar en 7 días cuando ya tienes síntomas, ¿no? Ok, doctor, voy a hacer una pausa rápido. Veo que hay muchas preguntas respecto a las pruebas diagnósticas. El día de mañana a las 7 vamos a tener una plática específica de eso para que ahí podamos hacer todas las preguntas correspondientes. Ahora sí, continuando. Dice, ¿el descontrol glicémico de los pacientes con diabetes empeora el pronóstico o es independiente de eso? No, sí, empeora el pronóstico, no es independiente, incluso se correlaciona con baja oxigenación, con muy mala oxigenación, y lo contrario también. O sea, los pacientes que han llevado una diabetes muy malvada y que llegando la pandemia le echaron muchas ganas y mejoraron su control glucémico y se infectan, les va mucho mejor de como les hubiese ido si hubiesen estado descontrolados. Igual, la respuesta inmune está mucho mejor regulada en un paciente con diabetes bien controlada que con una diabetes descontrolada, ¿no? Sí, o sea, afortunadamente la salud, la medicina nos da estas oportunidades, ¿no? De recomponer el camino. Hemos conocido mucha gente que sí se asustó, que le echó ganas y la lleva muy bien contra la COVID cuando finalmente le ataca, ¿no? Dice, un paciente joven con solo síntoma pérdida del olfato, que tiene 2 meses desde la pérdida del olfato, ¿eso ya es considerado daño del sistema nervioso? Bueno, sí, pero irreversible difícilmente. De hecho, de esto se ha escrito bastante y no tenemos en definitiva la respuesta, ¿eh? O sea, hay gente que sí se queda, hay gente que igual el año pasado le dio COVID y todavía no recupera el olfato. Sin embargo, la media poblacional en la segunda, tercera semana ya empieza a recuperar el olfato. ¿Pueden persistir los síntomas después de los 14 días? Sí, claro, por supuesto. Ya les platicaba que hay una serie ahí, creo que es inglesa, donde el 60-70% de los pacientes tiene síntomas persistentes, o no síntomas persistentes de COVID, sino síntomas asociados con la COVID y que les quedaron, ¿no? Y la otra, pues son los pacientes graves. Es más, ahorita ustedes me preguntan quiénes son los que están hospitalizados. Son los que se infectaron el 24 de diciembre con su familia y siguen hospitalizados, graves, en alta probabilidad de morir, pero ahí siguen. Y eso es por la COVID. Preguntan, buenas noches, doctor. ¿Se pueden presentar casos asintomáticos durante cierto tiempo y que estén teniendo una repercusión que se manifieste de manera grave casi súbitamente, o un asintomático tiene prácticamente un buen pronóstico seguro? Un asintomático, para definir asintomático, es que te pasan los 14 días sin tener síntomas nunca. Si eventualmente desarrollas síntomas, entonces no eres asintomático, eres presintomático. Y sí, hay una parte aquí que es muy relevante. Hay pacientes que son presintomáticos o pausisintomáticos un buen rato, ¿no? Moquito, 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 pero después del día 10 empeoran y esos tienen pésimo pronóstico, ¿no? Nos pasa con gente de edad, nos pasa con gente con muchas comorbilidades o con esos factores de riesgo, ¿no? La llevan muy bien, hasta se les quita la fiebre. De hecho, la fiebre no siempre va de la mano de la gravedad. Y por ahí del día 10, 11 se agravan y estos tienen pésimo pronóstico. Tienen muy alta mortalidad, lamentablemente. Yo sé que estoy diciendo cosas que pueden ser dolorosas para muchos de ustedes. Ya todos tenemos a alguien cercano que la ha pasado mal, pero sí es un dato que es peligroso y hay que estar muy atentos, ¿no? No hay que perder de vista a la enfermedad. Ok. ¿Qué tanta carga viral se ocupa para la infección? No se sabe. No se sabe. Hay varios modelos. Se habla muy poquito de eso. La verdad no me sé exactamente el número, estaría mintiendo, pero sí hay mucha gente midiendo la cantidad de ciclos para que la PCR sea positiva, ¿no? Pero la verdad no lo sé, ahí sí me agarran el tiempo, disculpen. Sobre la reinfección, ¿es verdad que puede ser más grave? De hecho, lo común es que sea menos grave. Creo que hay 1 o 2 casos reportados donde la reinfección fue peor. En general, la mayor parte de los nuevos casos fue menos grave. Y esto pues es un poco por lo que les expliqué hace rato. Ya tienes inmunidad, tu cuerpo responde mejor, más rápido, ¿sí? Pero también hay personas que tienen estos factores de riesgo para agravar
y su respuesta inmune se le pasan las cucharadas. Ahora preguntan, ¿qué día de enfermedad es crucial para saber si voy a mejorar o voy a empeorar con COVID-19? Difícilmente empeoras después del día 10. Difícilmente. Entonces, antes del día 10 de síntomas, es como el periodo de más vigilancia, ¿no? Y mientras entre el día 8 y 10 es donde la mayor parte de las personas empeoran, ¿no? Ok. ¿Hay algún factor que aumente la gravedad en pacientes reinfectados? Sí, sí, de hecho están todos estos factores que mencioné y muchos otros que sobre todo tienen que ver con inmunosupresión, gente post-trasplantada, gente con trasplante de médula ósea, con cosas así, ¿no? Esas personas pueden tener una reinfección grave. O lo que más sucede más que reinfección es que nunca se controla del todo la primoinfección, ¿sí? Duran meses con infección hasta que la infección finalmente los mata, ¿no? Tienen exacerbaciones, remisiones, remisiones. Esto es algo que suena muy novedoso para ustedes que apenas lo conocen, pero por ejemplo, nosotros como infectólogos lo hemos visto con influenza, con citomegalovirus, con Epstein-Barr, con muchos otros virus. O sea, no es algo fuera de lo común, es algo frecuente, sobre todo en pacientes profundamente inmunosuprimidos. Ok. ¿Los síntomas como anosmia, disgeusia se relacionan con factores de buen pronóstico para el paciente? Sí, de hecho sí, sobre todo porque la mayor parte de los pacientes tienen solo síntomas en vía aérea superior, ¿sí? Si tienes disgeusia o ageusia y anosmia, disosmia, hiposmia, eso predice que no se te va a infectar el pulmón o que se te infectará levemente. Dice, ¿los pacientes con diarrea como síntoma aislado se consideran pacientes COVID si no se encuentra otro factor agregado? No hay definición operativa donde estén solo esos. Siendo estrictos, no. Ahora, recuerden que las definiciones operativas, ya se los dirán también, son solo herramientas epidemiológicas para vigilar la enfermedad a través del tiempo y en las comunidades, ¿no? O sea, no son una herramienta diagnóstica, ¿sí? El diagnóstico lo hacemos los médicos clínicos, ¿no? Si tú piensas que tiene afecciones en tubo digestivo por SARS-CoV-2, pues tienes que actuar en consecuencia. La definición operativa, eso es para otras cosas, ¿no? Eso es para los epidemiólogos. Es cierto que nosotros colaboramos, pero nosotros somos los clínicos, ¿no? ¿Por qué se presenta trombolia? Tromboembolia, ya la habíamos platicado, ¿no? La respuesta inflamatoria sistémica grave viene de la mano de factores proinflamatorios que además son procoagulantes. Aunque algún paciente presentó dificultad para respirar y tos, pero ningún otro síntoma, ¿se considera siempre como sospechoso de COVID? Por supuesto, hoy día, como vieron la imagen que les mostré, cualquier síntoma respiratorio es COVID hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Aún en los ambulatorios es un 30% probable, y ese 30% es alto, ¿sí? Casi todas las decisiones médicas que tomamos son de 30% para abajo en probabilidad. Y aquí el paciente que tiene síntomas respiratorios, ya por tenerlos, tiene un 30% de probabilidades de tener COVID. Bueno, no COVID, infección por SARS-CoV. COVID es la neumonía, ¿no? ¿Puede modificar la enfermedad el uso de oxígeno a niveles entre 90 y 92 y de forma temprana? No, no, el oxígeno más bien el oxígeno puede proteger del daño que produce respirar muy rápido. Es soporte, es para detener el daño, no para prevenir. O sea, como que tú digas, voy a llegar a mi casa y me pongo el oxígeno para que no me dé la COVID grave, no. Más bien, cuando ya tienes la COVID, para disminuir la frecuencia respiratoria y para disminuir el daño por falta de oxígeno, eso sí, ¿no? Para limitar el daño, pero no para prevenir. Ok, doctor, yo creo que vamos aquí a dejar con las preguntas por parte de la comunidad. No sé si mis compañeros del comité tengan alguna pregunta en su en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. No hay preguntas. Al final tuvimos que hacer el enlace directo con ustedes de la comunidad por unos problemas técnicos, pero ya el día de mañana reanudamos con nosotros. Entonces, por lo Ok, tanto, no
hay problemas, no hay preguntas con nosotros. Ok. Muchas gracias. Veo que en los comentarios hay muchas preguntas respecto a las vacunas, al tratamiento, a las pruebas. Voy a pedir a los ponentes de la semana que vean estas preguntas para que las aclaren en sus ponencias. Igualmente, doctor, le podría pedir que si se mete al enlace de Facebook en un ratito que tenga libre y alguna de las preguntas que usted considera apropiadas aclarar, que las comente ahí, ¿no? Igualmente, recordamos que esta ponencia va a quedar guardada en nuestra página de la comunidad educativa por si algún día quieren regresar a verla o se quedaron con alguna duda, pueden abrirla, ¿sí? Pues muchísimas gracias, doctor. De verdad, bastante enriquecedora su ponencia. Vamos a continuar con el programa porque son bastantes preguntas y no nos daría tiempo de hacer todas. No sé si quisiera hacer algún comentario. ¿No? Agradecer la invitación a la doctora Cano. Siempre insisto, para mí esta es la intervención más importante de mi vida. Yo puedo ver 20, 30, 50 pacientes a la semana y eso no es ni cercano mínimamente al efecto que tiene estarme comunicando con ustedes el día de hoy. Esto es muchísimo más importante que todo el trabajo clínico que yo pueda hacer en una semana, en dos, ¿no? Gracias por la invitación. Muchas gracias por su ponencia y sí le pido de favor que revise esas preguntas y si encuentra alguna importante, contestarlas tal vez para Correcto. seguir enriqueciendo. Muy bien. Ok, comenzando con la introducción del siguiente tema, tenemos al doctor Javier Romero Bermúdez. Él es médico egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico especialista en medicina interna por el Hospital General de México y es maestro en ciencias médicas por la Facultad de Medicina UNAM. Gracias al doctor por acompañarnos el día de hoy. Es bastante importante su ponencia, entonces les pedimos que permanezcan con nosotros y cualquier duda igualmente la pueden realizar al final de la exposición, ¿sí? Igualmente estaremos compartiendo el calendario de ponencias al final para que puedan checar cuándo es la plática que tiene la pregunta o el tema que a ustedes les interesa más para que nos acompañen y le puedan hacer las preguntas al especialista, ¿sí? Para que no se sature tanto de preguntas. Bien, doctor, ¿se encuentra con nosotros? Sí, aquí estamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Nos pudiera compartir su pantalla, por favor, para dar inicio? Listo. Me parece que todavía no se ve su pantalla. ¿No? Ya me parece que la Ahí estoy está. compartiendo. Listo. Ahí está. Listo. Muy bien. Pues bueno, buenas noches a todos. Yo soy Javier Romero Bermúdez, soy especialista en medicina interna del Hospital General de México. Actualmente laboro en el Hospital General y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y pues bueno, la maestría en ciencias médicas de la UNAM. Les presentaré este tema de que hemos nombrado la epidemia de COVID-19, la pandemia de hoy. No, la de como la gran social. Doctor Javier, no sé si me oiga, pero ¿Sí? parece que está teniendo problemas de conexión. No sé si pudiera revisarlos. ¿Ahí ya se escucha bien? ¿Podrían, por favor, colocar en los comentarios de la transmisión si se escucha bien? ¿Puede hablar, doctor, por favor? Hola, hola. Trate de hablar usted, doctor, para ver si se escucha. Sí. Doctor. Hola, hola. Ahí ya estoy bien. ¿Nos podrían, por favor, poner si ya se escucha? En los comentarios del en vivo, por favor. Ok, doctor, creo que toda la parte inicial se trabó. No sé si pudiera, por favor, reiniciarla. Sí. Pues voy a hablar de
esta pandemia, Doctor, creo creo que que sigue habiendo problemas con su internet. mercados, Doctor, Javier, ahí estoy bien, ¿ya me escuchan bien? está teniendo problemas con su internet, como que a veces se conecta y a veces se desconecta. Ok. Y se escucha como trabado. Denme un segundito para intentarlo mejorar eso. Intente apagar su cámara, tal vez eso podría funcionar para que no esté gastando tanta señal. A ver, vamos a ver. Ahí ya me escuchan. Hola, hola, ahí ya estoy bien. Sí, doctor, ya se escucha muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, correcto. Pues bien, como les decía, se cree que el inicio de esta pandemia se dio en uno de los mercados húmedos de esta provincia de Wuhan, en China. Y pues bueno, uno de los primeros acercamientos a esta pandemia fue que pues se dio el descubrimiento de este nuevo beta coronavirus, el SARS-CoV-2, el cual pues sabemos que uno de sus reservorios principales son los murciélagos. Se sabe de este beta coronavirus que hay un hospedero intermedio entre la transmisión entre el murciélago y el humano. Y pues se le ha dado al armadillo, a este animal curioso, pues ese grado de hospedero intermedio entre la transmisión del animal hacia el humano. Sin embargo, al momento no sabemos si esa transmisión realmente fue efectiva. Lo que sí sabemos es que esta enfermedad se puede transmitir de persona a persona. ¿Y cómo es que se puede transmitir de persona a persona? Pues bueno, ya lo explicaba el doctor Uri en la ponencia pasada, pues una persona infectada con la COVID-19 es capaz de infectar a otra por dos medios. Uno que es el altamente efectivo, que es por estas pequeñas partículas suspendidas en el aire que puede excretar al toser, estornudar y algunas de estas otras partículas que se pueden llevar por el contacto que también por el Doctor, al parecer otra vez su audio está fallando. o incluso nuestro lugar de trabajo. Doctor Javier. A ver, denme un segundo, voy a intentar conectarme de otra forma. Denme un segundito. Un pequeño segundo para poderme conectar aquí de otra forma. Ahí no sé si ya me escuchan un poco mejor. Sí se oye. A ver. Ahí estamos. Entonces les decía, pues, ahí ya me escuchan bien todos. Sí, doctor, ya se escucha Ok. bien. Como les decía, pues estas pequeñas partículas de virus suspendidas en el aire pueden infectarnos cuando, pues, si tocamos alguna superficie que haya tenido contacto con este virus o con una persona que se haya infectado, pues nosotros nos podemos inocular al tocar los ojos, nariz o boca.
Sin embargo, como les dije previamente, la forma más eficaz de contagiarnos es por medio del contacto cercano con una persona infectada y estas partículas que quedan suspendidas en el aire, sobre todo en un espacio cerrado. Esta, eh, cuando después de que se reportaron en esta provincia de Wuhan en China, posteriormente se vieron en otras provincias de China y fue hasta enero del 2020 cuando empezaron a reportarse en países aledaños. Ahí sabíamos que se trataba esto de una epidemia y posteriormente de una pandemia hasta marzo del 2020 cuando se dieron casos en Europa y en América, en Estados Unidos para ser puntuales. Es en marzo del 2020 cuando la OMS declara una emergencia mundial, la pandemia por la COVID-19. Vamos a ver un poquito de la situación actual de esta pandemia. Pues bueno, sabemos que afecta a todo el mundo. Actualmente, al día de ayer, había 106.314.695 casos confirmados de la enfermedad. Personas recuperadas, 59.303.299 y muertes, lamentablemente, 2.320.720 reportadas en todo el mundo. ¿Qué hay acerca de nuestra región, acercándonos un poco más a nuestro país? Pues en la región de las Américas hay como casos confirmados, 47.123.000 y como defunciones, 1.098.000. Se sabe que existen 202.922 casos en las últimas 24 horas de la enfermedad en la región de las Américas y es por eso que nuestra región es actualmente el foco rojo de la pandemia en el mundo. Y acerca de las muertes, en nuestra región pues se reportan 6.290 muertes en las últimas 24 horas. ¿Qué hay de México? Pues en México hay acumulados 1.926.080 casos. De estas, 165.786 muertes reportadas por la infección. En las últimas 24 horas, ¿qué se ha reportado? Pues 13.209 casos y 1.496 muertes solo en nuestro país. Esto condiciona que México ocupa uno de los tops 10 pues, de esta enfermedad. Son 2 de los top 10. Somos el 9º lugar en el mundo con casos nuevos en los últimos 7 días. Y de manera global somos el 3er lugar en el mundo con muertes. Esto ha traído un cambio en nuestra epidemiología local debido a que les traigo un comparativo. Antes de la era de la COVID-19, las 3 principales causas de muerte en México eran las enfermedades cardiovasculares, diabetes y los tumores malignos. Pero ahora, en la era de la COVID-19, vemos que la COVID-19 ha desplazado a diabetes del segundo lugar para ocupar el segundo lugar de muertes en el mundo y la pandemia aún no ha terminado. Esto es algo preocupante debido a que pues veíamos que de los factores de riesgo que hacen a esta enfermedad ser más letal es que haya diabetes, haya alguna enfermedad cardiovascular, obesidad, y nosotros también ocupamos de los primeros lugares en el mundo de esta infección. Es por eso que la epidemiología local ha cambiado y que probablemente nos estemos enfrentando a la enfermedad que en la era moderna llevará la mayor cantidad de muertes y por eso todo el sistema de salud ha potenciado muchas de sus acciones para poder controlar y detener esta pandemia hasta que las vacunas nos alcancen y que podamos tener un modelo similar a lo que ahora sucede en Israel con los mayores de 60 años. ¿Por qué he llamado a la COVID-19 como el gran potenciador? Pues bueno, vamos a ver algunas de las acciones que ha hecho esta particular enfermedad sobre los sistemas de salud, no solo en México, sino en el mundo, sobre algunas actividades económicas que realizábamos antes de la pandemia, que ahora dejamos de realizar o que realizamos de una manera distinta, y también en nuestro entorno social, qué cosas han cambiado y qué cosas se han potenciado con esta grave enfermedad.
Veamos, con respecto a los sistemas de salud, pues hemos tenido que cambiar el aspecto que tenemos frente a los pacientes. En las zonas en las que atendemos pacientes con la COVID, pues tenemos que entrar con un equipo de protección personal que va desde unas botas hasta tener protección facial con una mascarilla, con gogles, con una careta, que ha llevado también a que hemos hecho una reconversión hospitalaria. Todo nuestro entorno se ha reconvertido para darle cabida a mayores camas de cuidados de terapia intensiva, mayor cantidad de pacientes con ventilación mecánica, con un monitoreo masivo que pueda hacer una mayor atención de estos enfermos. Y no solo eso ha cambiado, sino también hemos hecho mucho énfasis en el lavado de manos. Si bien esto ha existido desde hace mucho tiempo, desde la prehistoria. Sin embargo, ahora con esta infección somos y hacemos mucho hincapié sobre el lavado de manos, el poder del lavado de manos. Ahora sí lo hemos visto como algo importante, indispensable en la práctica médica. ¿Qué otras cosas han cambiado en los hospitales? Pues antes existía el equipo multidisciplinario, sin embargo ahora se han dado pues brigadas de atención a los pacientes con la COVID. Diferentes especialistas se han unido y diferentes médicos se han unido para darle atención a este grupo de pacientes que requiere de una atención integral. No es solo la neumonía, sino como veíamos en esa bola de nieve que nos explicaba el doctor Uri, pues es una serie de manifestaciones, de una amplia gama de manifestaciones que tiene la enfermedad y que eso requiere de la intervención de un equipo multidisciplinario para poder dar una mejor atención al paciente. ¿Qué otras cosas han cambiado? Pues dentro de la reconversión hospitalaria también hemos reconvertido la relación médico-paciente. Ahora el paciente ya no ve al médico, ya no le puede ver el rostro completamente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos impreso alguna fotografía de nosotros, inclusive en nuestras batas, para poderle dar la atención. El paciente se ha tenido que adaptar a esta situación. Los informes ahora en algunos hospitales los hacemos de vía telefónica. Los familiares no pueden estar junto con su paciente como era antiguamente que lo hacíamos. También hemos dado paso a la telemedicina y esto es mucho más para los médicos de primer contacto. Muchos de ellos, de nosotros, hemos tenido que hacer esta parte de la telemedicina con algún paciente, que no es lo ideal, sin embargo, que pues ha podido adaptar a que algún paciente que esté en algún lugar lejano pueda pues acceder a un servicio médico, pueda acceder incluso a saber si existe algún lugar en algún hospital, pueda acceder a un servicio de alguna ambulancia o de algún otro tipo con respecto a la salud. También ha tenido que cambiar o se ha potenciado la forma en la que nos hemos trasladado para ir a un congreso médico, a una charla como esta, ¿no? Varios de nosotros estamos en diferentes partes de la República, incluso más allá de este país, y pues estamos viendo esta charla en la comodidad de nuestro hogar, con problemas de conexión como yo, y eso ha permitido que pues muchas interacciones que podemos tener entre colegas se den, pero también hemos perdido ese contacto humano que podemos tener ahí en las charlas de pasillo del Congreso Médico. La educación médica a distancia ahora se ha convertido en el pilar de la educación médica en el mundo, no solo en México. En cuanto a las actividades económicas, pues bueno, varias de ellas han cambiado, principalmente pues el home office, ¿no? Que ahora existe hasta una regulación de esto en la Ley General del Trabajo, en nuestra Constitución. Muchos empleos han tenido que cambiar la forma en la que se hacían, muchos otros se han perdido y ha habido personas que se han tenido que adaptar a la forma en la que se está haciendo o ejerciendo su profesión actualmente. ¿Cómo nos hemos tenido que adaptar? Pues bueno, hablar de los restaurantes, de los bares, se han tenido que adaptar varios procesos para que el lugar sea considerado como seguro, que puedan tener la comida a domicilio, el delivery que se ha hecho, inclusive alguna de las actividades económicas principales, como ir a hacer el súper, ha tenido que cambiar. Ahora hay personas, hay un trabajo en específico que se dedican a hacer el supermercado para otros y llevarlo hasta la puerta de nuestro domicilio. Todas esas actividades se han potenciado. En cuanto a lo social, pues bueno, hemos tenido que hacer reuniones
con nuestros amigos, incluso con nuestros familiares en otro lugar de la misma ciudad, pero por medio virtual, por el riesgo de contagio que puede haber de unos con otros. Las vacaciones, ni decirlo de los viajes, ¿no? Muchos se han tenido que cancelar, muchos hemos tenido que cancelar algunos viajes de placer que teníamos programados, otros tantos se han podido ir, sin embargo, pues actualmente se requiere una prueba de PCR antes de viajar y en algunos países pues se requiere una cuarentena antes de poder transitar sobre ese territorio. Esto para evitar que el contagio siga y que la pandemia siga cobrando casos. Hemos tenido que cambiar la forma en la que vemos el entretenimiento. Ahora pues ya tenemos más de 2 plataformas de streaming en nuestro haber para ver la nueva película que debía estrenarse en el cine. Pues ahora lo hacemos todo por el streaming en el televisor. Incluso eventos tan importantes deportivos como el del día de ayer del Super Bowl han tenido que cambiar la forma en la que se pudieron, personas pudieron ir al estadio, ¿no? Poniendo algunas impresiones de aficionados, pues digamos, virtuales para poder hacer que el aforo sea el adecuado y que haya distanciamiento social entre una persona y otra. ¿Qué decir de la educación? No solo nosotros como médicos, sino todas las personas que están en un plan educativo han tenido que cambiar la forma en la que recibían, daban las clases. Ahora todo es por medio virtual y pues esta es la nueva forma en la que estamos aprendiendo. Nuestra vida entonces ha cambiado desde Susana Distancia, si ustedes la recuerdan, hasta tener en el supermercado o en nuestra vida diaria, en cualquier lugar que vamos, ya marcas en el piso que marcan una distancia, un distanciamiento entre nosotros, que probablemente en algún momento vayamos a poder reducir con los efectos de la vacunación. Sin embargo, aún se ve, al menos en nuestro país, se ve algo que puede ser, pues, aún lejano para nuestro haber. Es así como, pues, la COVID-19 es una pandemia aún activa. México se encuentra entre los países con mayor número de casos, como veíamos, en el 9º lugar de casos en los últimos 7 días y en el 3er lugar de muertes reportadas a nivel mundial. Esto pues ha tenido que cambiar la epidemiología local en México debido a que la COVID-19 ahora se ha convertido en la segunda causa de muerte en nuestro país. Esto probablemente pueda ser transitorio, sin embargo tardaremos algún tiempo en que la COVID se vaya en nuestras vidas, tendremos que acostumbrarnos a esto y sobre todo dar algunas maniobras que puedan ayudar a que esta mortalidad en México se disminuya. La COVID-19 entonces ha potenciado actividades en el ámbito económico, como veíamos, hemos hecho y nos hemos tenido que adaptar a esta pandemia de una manera diferente. Las personas hemos tenido que cambiar la forma en la que obtenemos alguna ganancia económica por lo que hacemos. En el ámbito de salud hemos tenido que cambiar el modelo de atención. Ya la relación médico-paciente también ha hecho una reconversión de cómo era antes, sin dejar de lado los principios básicos de esta. Y en la trama social hemos tenido que cambiar nuestras actividades sociales para poderle dar cabida a una vida con la COVID-19 y que esto pues no impacte totalmente en nuestra calidad de vida. Eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho que se hayan quedado y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Vamos a abrir ahorita el tiempo de preguntas. Por favor, traten de hacer preguntas ahorita relacionadas sobre la epidemia. Hay muchas preguntas de temas que se irán viendo en las semanas, entonces vamos a enfocarnos ahorita en el tema. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre SARS-CoV-2 y COVID-19? Muy bien. Pues bueno, como lo decía por ahí el doctor Uri, la COVID-19 es justamente la neumonía que causa el virus SARS-CoV-2, ¿no? SARS-CoV-2 es el agente causal, mientras que la enfermedad como tal es la COVID-19. Ok. En su opinión, ¿qué se debe a que en nuestro país esté tan disparada la pandemia? ¿Por qué no se pueden reducir los casos? Bien, pues bueno, ahí hay
trataré de abordar la pregunta con dos respuestas. Una es a recordar, ¿no?, los factores de riesgo que tienen para que esta infección sea grave. Es que la persona sea obesa, que tenga diabetes, que tenga hipertensión. Y pues bueno, en nuestro país tenemos el historial de que estas enfermedades estaban en mucha prevalencia, y la segunda cosa es que estaban descontroladas en su gran mayoría. Casi todos los pacientes en México con diabetes, con hipertensión, pues viven descontrolados. Eso es una gran realidad con la que estamos pues ahorita batallando. Y por otro lado, pues algunas medidas como el distanciamiento social en México no se han llevado de la mejor manera, ¿no? No somos el país que sea el más disciplinado en estas medidas de distanciamiento para bajar la curva de contagio. Esas son las dos formas de responderte esa pregunta. Ok. Eh, ¿Cuál es su opinión acerca de poder asistir a restaurantes o lugares abiertos? Bueno, pues aquí tengo una opinión un poco pues dividida, debido a que, en primer lugar, considero que, pues sí, el riesgo de contagio en un lugar abierto es menor. Sin embargo, con una carga de la enfermedad como tenemos actualmente en México, en el que todavía la transmisión es comunitaria, es decir, que el virus está todavía circulando entre nosotros, lo veo de una forma prematura, ¿no? El salir a un lugar abierto, aunque el riesgo de contagio sea menor, yo lo veo como una forma todavía prematura de que para podernos contagiar. El riesgo existe, eso hay que saberlo, y pues el salir pues conlleva ese riesgo, ¿no? Aunque tengamos pues todas las medidas, ¿no? Entrecomillado eso de todas las medidas. Algunas veces pues no las llevamos a cabo, y más que llevar estas medidas, pues hacemos un poco de confianza y pues estamos sin cubrebocas o no nos lavamos las manos. Eso es algo repetitivo. Ok, un poco relacionada con la pregunta que acaban de hacer. En su opinión, ¿el confinamiento estricto sí resulta muy necesario? Considero que al momento en México es necesario. Es tan necesario como el uso de un cubrebocas. Considero que pues bueno, no lo digo yo, sino lo dicen los estudios, el distanciamiento social es la medida actualmente, la medida más efectiva para el combate de esta infección, ¿no? Hasta que se logre la vacunación masiva, pues considero que para bajar la curva de contagio, sí, el confinamiento resulta ser necesario. ¿Qué recomendaciones daría para disminuir la mortalidad tan elevada en nuestro país? Bueno, pues una de las recomendaciones sería que, pues como médicos, sepamos que los pacientes que se logran infectar de la COVID-19, a los que les va peor, son los que tienen enfermedades multisistémicas. Entonces, habría que llevar a nuestro espectro de tratamiento a que nosotros tratemos no solo al paciente con la neumonía, sino es un tratamiento integral, ¿no? Ver qué es mejore su diabetes, qué mejore su hipertensión, y sobre todo hacer medidas de prevención para estas enfermedades, ¿no? Hay en México una prevalencia muy alta de personas que no se conocen aún con diabetes teniendo la enfermedad, o con hipertensión teniendo la enfermedad. Entonces creo que por ahí podríamos empezar las medidas de prevención de estas enfermedades, y eso puede hacer que se reduzca la mortalidad en nuestro país a largo plazo. Ahora, ¿qué tan recomendable es tener reuniones de menos de 10 personas en un lugar cerrado? No, pues nada recomendable, ¿no? Ni una reunión pequeñita, ni una reunión sota. La realidad es que no es recomendable. Eso es no recomendable, totalmente no. ¿Este repunte de contagios es comparable con una segunda ola de contagios comparado con pandemias previas? Pues bueno, conocemos alguna de las pandemias previas, por ejemplo, la pandemia de la fiebre española, pues ahí fue algo más lineal que esto. Sin embargo, esta segunda oleada que hemos denominado en el mundo de COVID-19, pues realmente es, en comparativa con esas otras, ha sido menor. Eso es una realidad. Sin embargo, pues la cantidad de personas enfermas puede aumentar
pues sustancialmente, exponencialmente con esta infección. Es decir, no porque haya sido menor en esta ocasión quiere decir que lo va a seguir siendo. ¿Cuál cree que sea el futuro medio para México en 6 meses? ¿El futuro qué, perdón? El futuro en 6 meses para México, o sea, como la expectativa en 6 meses para Ah, ok. México. Bueno, yo creo que en 6 meses seguramente vamos a tener una baja de los contagios en personas mayores de 60 y esto debido a la vacunación. Probablemente ya no haya tantas personas mayores de 60 infectadas. Sin embargo, lo que seguramente va a suceder, como sucede en Israel, es que vamos a tener un repunte de los contagios en personas menores de 60 años, aquellos de 40 a 59 se van a infectar mayormente y ellos son los que van a llegar al hospital, ¿no? Probablemente vaya a bajar la curva de contagio, pero pues no, esta infección no se va a ir en 6 meses. Ok. Mencionan, un artículo en The Lancet comenta que exageramos en la transmisión a través de la superficie al limpiarlas continuamente, pues lo más frecuente es vía respiratoria. ¿Deberíamos seguir con esta medida de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora? Bueno, yo creo que la medida no es tanto la medida de la limpieza de superficies, sino más bien es la medida del lavado de manos, ¿no? Esa es la medida que es la que genera un mayor impacto sobre la curva de contagios, ¿no? El lavado de manos, el distanciamiento social, ya que sabemos que la mayor cantidad de contagios es por las partículas suspendidas en el aire y el no hacer reuniones en espacios cerrados. Ok. ¿Qué porcentaje de pacientes sería necesario vacunar en México para controlar la pandemia? Bueno, pues seguramente necesitaremos a más del 30% de nuestra población vacunada para empezar a hacer el control de la enfermedad, ¿no? Eso es algo ideal. Ok. ¿El clima puede ayudar o empeorar la propagación del virus? Bueno, pues esto ya se demostró al inicio, ¿no? De esta pandemia. Recordaremos que, pues cuando inició todo esto, en el Polo Sur estaban en el verano e incluso los países ubicados en el Polo Sur tenían una gran cantidad de contagios. Así que, si bien puede ayudar un poco la temporada de frío a que estas infecciones virales se hagan, la realidad es que da lo mismo si estamos en temporada de frío o calor. No hay ninguna diferencia en cuanto a la transmisibilidad de este virus en particular. ¿Por qué Israel, a pesar de tener un programa de vacunación de los más veloces, aún está teniendo una gran cantidad de casos? Ah, bien, pues bueno, esto de Israel, no tengo la curva aquí, pero es muy interesante lo que está sucediendo. En Israel, después de la segunda dosis de la vacuna en los mayores de 60 años, se ha empezado a ver una disminución en los casos de esta población ya vacunada. Y ahora el repunte es en las personas de más de 40 años. Eso es lo que está sucediendo en Israel. Sin embargo, lo que se espera es que después de que se haya vacunado a la totalidad de la población, pues ambas curvas caigan, ¿no? La razón es esta. Se está haciendo más evidente que las personas menores de 60 años, que es este grupo de 40 a 69, se infecten más que los de mayores de 60. Ok. ¿Hay estadísticas respecto a la infección en pacientes pediátricos? Sí hay estadísticas en los pacientes pediátricos, yo no lo puse, sin embargo es un tanto menor y esto es debido a que la gran mayoría de casos en los pediátricos son casos leves. Ok. Igualmente vamos a tener una plática con una pediatra respecto a la infección en pacientes pediátricos, por si llegan a tener más dudas acerca de los niños, podrían mencionarlas ahí. Ok, preguntan, bueno, esto creo que tal vez no va tanto al tema, pero ¿usted cuánto tiempo cree que haya una recuperación en general en el país? Bueno, la verdad es que no soy tan alentador en ese punto, sin embargo yo espero que a finales de este año podamos tener algunas de las actividades que hacíamos antes. Es un hecho que la vida después de esta pandemia va a cambiar y muchos de los cambios que hemos tenido van a ser permanentes. Ok, ¿considera apropiado cerrar fronteras para disminuir los casos?
Bueno, eso ha dado resultado en algunos países. Sin embargo, vivimos pues en un mundo globalizado en el que necesitamos de unos de otros y las actividades económicas no se pueden parar, ¿no? Ese punto pues creo que sería un tanto complicado llegar al cierre de fronteras porque no solo es el tránsito entre personas, sino pues también es para el tránsito de algunos insumos, ¿no? Entonces eso pues se vería algo complicado, no lo creo tan viable. ¿Ok? ¿Qué tan recomendable es tomar medidas como distanciamiento y cubrebocas entre integrantes de la familia que habitan la misma casa? Bueno, yo creo que es una medida que debe hacerse, sobre todo si hay alguno de los integrantes de la familia que es el que sale al supermercado o es el que tiene que salir a trabajar y demás, pues es una medida que puede llevarse a cabo, ¿no? Entre los que vivimos en un mismo sitio. En los centros de trabajo de actividades esenciales, ¿cuáles son las recomendaciones para controlar los contagios? Bueno, les voy a platicar lo que hacemos en el hospital, pues todos en los pasillos y cuando estamos en la oficina ocupamos un cubrebocas y el lavado de manos constante. Esas son las medidas que tienen el mayor número eficaz para controlar la enfermedad, ¿no? Inclusive actualmente existen algunas empresas, las que tienen los call centers y todas estas cosas, en las cuales pues vivían casi amotinados, ¿no? En un mismo sitio las personas trabajando a menos de 2 metros cada una de la otra. Pues ellos ya están migrando todo hacia esto del home office que ha sido actualmente o el escalonamiento de las personas en un mismo centro. Eso también es efectivo. Ok. Eh, Ahora, ¿considera que el orden de la vacunación debió iniciar por otro grupo etario? Bueno, pues yo considero que no, teniendo en cuenta que, que uno de los factores más importantes de riesgo para que esta infección sea más grave es la edad mayor de 60 años, entonces hay que iniciar con estos grupos vulnerables, ¿no? Eso, pues creo que es un acierto, no solo de México, sino de todo el mundo, el que se inicie por los grupos vulnerables. Dice, comentó que probablemente dentro de 6 meses se disminuyan los casos en pacientes adultos mayores y pasen a ser de adultos. Si no se continúa con un buen programa de vacunación, ¿puede llegar a afectar a pediátricos en un futuro? Pues sí, seguramente sí. Eso va a empezar a cambiar. Sin embargo, pues bueno, como les decía, la gran mayoría de pacientes pediátricos tienen una infección un tanto leve, no es un caso tan grave. Ok, dice Jiménez Cisneros, ¿el regreso a clases puede significar un riesgo en aumento de casos o de acuerdo a riesgo-beneficio vale la pena regresar a las aulas? Bueno, yo creo que sí condiciona un riesgo el regreso a clases. Es por esa razón que también se ha implementado esto de que pues todos los implicados en dar las clases, maestros, catedráticos, etcétera, se empiecen a vacunar para empezar a reducir ese riesgo. Sin embargo, en este momento considero que el retorno a clases puede ser un factor de riesgo. Sí, por ¿Existe supuesto que sí. algún, perdón, ¿existe algún riesgo de contagio a través de alimentos? Es decir, que alguien con la enfermedad prepare los alimentos y estos proporcionen un contagio. No, eso ya se ha demostrado, fue uno de los grandes temores al inicio de la pandemia, que pues bueno, esto de la preparación de alimentos, que los prepare otros y demás, pero realmente no se ha demostrado que entre los alimentos pueda haber un contagio, ¿no? No son los alimentos los que contagian, sino es la persona y las partículas que están suspendidas en el aire, eso sí. ¿Cuál es la principal razón de que México sea tan afectado por SARS-CoV-2 por el entorno socioeconómico y prevalencia de enfermedades crónicas o la falta de medidas estrictas de aislamiento social? Bueno, yo creo que esto ha sido una combinación, ¿no? De ambas situaciones, tanto pues que en nuestro país tenemos una gran prevalencia de estas enfermedades, tanto obesidad, diabetes, hipertensión, pues somos uno de los países líderes en estas enfermedades y por otro lado, las medidas de aislamiento o de distanciamiento social que no se han llevado a cabo al 100%. Son ambas cosas.
¿Qué tan elevado es el riesgo de contagio por uso de transporte público, aún utilizando cubrebocas y realizando lavado constante de manos? Bueno, teniendo en cuenta el lavado constante de manos y el uso de cubrebocas, eso se puede reducir. Sin embargo, sí conlleva un riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, donde vivo, pues existen algunos transportes en los cuales es muy complicado guardar una distancia entre un pasajero y otro. Y pues bueno, eso puede conllevar a un riesgo de contagio, por supuesto, ¿no? O sea, el riesgo existe, sin embargo, lo disminuimos con el uso del cubrebocas y el lavado constante de manos. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para complicaciones? Hablando de enfermedades crónicas. Bueno, pues lo que hemos observado y lo que se ha observado en las grandes cortes internacionales es que estos pacientes que tienen inmunosupresión, pues son los que más son afectados por esta enfermedad. Es en los que se da la enfermedad más grave, el COVID crítico. Ok, Belén García pregunta que qué característica presenta el virus SARS-CoV-2 para pasar de pangolini murciélagos a humanos. Pues bueno, aún eso es lo que todavía no se sabe, ese eslabón entre el humano y la enfermedad zoonótica es justo lo que está en estudio, ¿no? Lo que sabemos es eso, que el hospedero natural de los beta coronavirus es el murciélago y de ahí pudo haberse originado, y el otro hospedero que se ha encontrado es justamente el pangolín, ¿no? El armadillo, esta especie de armadillo. Sin embargo, aún no se ha llegado a la explicación científica puntual de cómo es que pasó de ese animal al ser humano. Lo que sí sabemos es que la transmisión entre humano y humano es altamente efectiva, y eso es lo que hizo que esta enfermedad se convirtiera en una pandemia. ¿Cree que el panorama mejora a nivel nacional y global después de la vacunación, aún con las nuevas variantes del SARS-CoV-2? Sí, por supuesto, estoy convencido de que con la vacunación estas variantes pues son cubiertas con la vacuna, y pues eso va a empezar a disminuir el número de casos. Inclusive hay algunas proyecciones que hacen que cuando se logre la vacunación masiva en todo el planeta, pues podríamos incluso pues, ya haber erradicado la infección por SARS-CoV-2. ¿El virus sí tiene o no tiene peso molecular? Porque mencionó que está volátil en el medio ambiente. Bien, pues bueno, se ha visto que el peso molecular que tiene el virus es un poco menor y por eso puede quedar suspendido en el aire, ¿no? En algún tiempo. Sin embargo, pues bueno, no es un tiempo, o sea, no puede quedar toda la vida, pues digamos, suspendido en el aire, sino que pasa algún tiempo y el virus o se destruye o cae al piso. Okay. ¿Qué porcentaje de adultos mayores infectados han muerto por COVID en México desde que inició la pandemia? Ah, bien, pues ese dato sí te lo debo un poco. No hice de hecho no encontré ese dato de los mayores de 60 años, pero te lo debo, lo voy a buscar y lo contesto en el chat del grupo de Facebook. ¿Qué nos puede decir sobre la posible variante que se está investigando en Jalisco? Bien, pues bueno, aún está en estudio, se sabe que es una nueva variante mexicana que pues se encontró en algunos casos en Jalisco. Sin embargo, aún no se tiene el reporte final de si esta variante es más o menos letal que la variante actual. Aún no lo sabemos. Sin embargo, lo que podría decir es que, pues bueno, las variantes van a existir, este virus puede mutar, es una de sus características, y pues el haber conseguido una nueva variante, eso quiere decir que el virus está circulando en nuestro entorno. Es por eso que existen nuevas variantes, porque el virus está replicando a una velocidad acelerada en nuestro entorno, es por esa razón. Ok, vamos a esperar a ver. Veo que hay muchas preguntas, pero son respecto a otros temas que se irán aclarando después. Igualmente, veo que hay muchas preguntas de pacientes. La verdad es que esta es una plática enfocada más al ámbito médico, ¿no? Aclarar un poco de las preguntas a médicos generales, estudiantes de medicina o cualquier personal de salud. Entonces, vamos a esperar un poquito a que haya más preguntas. Con respecto a lo que hacen sobre pacientes pediátricos,
Más adelante tendremos una plática específicamente sobre la infección en pacientes pediátricos. ¿Qué opina de la eficacia de la vacuna de Pfizer en los que no nos han puesto una segunda dosis? Bueno, pues sabemos que la eficacia es menor en los pacientes que solo, bueno, las personas que solo han recibido una dosis, la eficacia no es la que debería de tener, ¿no? Esa es una realidad. La eficacia de más del 90% se alcanza solo con la segunda dosis de la vacuna. Tener una sola dosis no te hace inmune ni nada de eso. Ok. Bueno, creo que hay muchísimas preguntas justamente sobre la vacunación. Habrá una plática específicamente sobre las diferencias de las vacunas y todo lo relacionado. Si no hay más preguntas al respecto, lo que le voy a pedir, doctor, es que revise la transmisión más al rato y de Sí. ser posible las conteste, ¿no? Las que considere correspondientes a su tema, contestarlas para que Bien. tengan una mejor, ahora sí que una mejor captación del tema. ¿Sí? Sí, bien, muchas gracias, Michelle. Sí, muchísimas gracias, doctor, por su ponencia, en verdad bastante interesante. Igualmente sobre lo que preguntan sobre uso de medicamentos, pacientes pediátricos, rehabilitación, va a haber pláticas al respecto. Ok, gracias, doctor. Hasta luego. ¿Podría dejar de compartir su pantalla, por favor? Bueno, ahorita en lo que el doctor deja de compartir su pantalla, lo que vamos a hacer es que les voy a compartir la imagen del calendario para que ustedes puedan estar atentos de cuándo son cada una de las ponencias. Por ejemplo, el día de mañana a las 7 en punto tendremos la ponencia del doctor Javier Mancilla con pruebas diagnósticas en COVID-19 y a las 8 tendremos al doctor Samuel Sevilla con mascarillas, protección ocular, equipo de protección y sanitización para que estemos muy al pendientes porque veo que hubo muchísimas preguntas al respecto. Igual pueden ver los temas que van a ver en esta primera semana. Nos veremos la segunda semana con otros temas donde ya se incluye las reacciones en la piel, la rehabilitación en pacientes, los pacientes pediátricos y muchas dudas que también veo que aquí surgieron. Ok, en este momento cedo la palabra a la doctora Lilian Cano para que dé cierre a este primer día del curso. Hola doctora, ¿qué tal? Le cedo la Hola, palabra. ¿ahí me escuchan? Sí, doctora. Bueno, quiero agradecer infinitamente a los ponentes. Las dos pláticas fueron muy interesantes. Creo que arrancamos muy bien con un buen número de asistentes, con muchas preguntas, las cuales fueron muy interesantes. Realmente yo aprendí muchísimo el día de hoy. Y bueno, ya sabemos los pormenores que tenemos siempre de la tecnología, pero bueno, estamos logrando este primer día. Hay muchas pláticas, bueno, más bien las pláticas van a estar disponibles por si las quieren volver a ver en cualquier momento o compartírselas como a alguien que les parezca importante y que crean que sea interesante que la tengan también. Y el formato plantea ser muy didáctico. No vamos a poner aquí metaanálisis o como ensayos clínicos o comparar, sino queremos hacer que sea muy concreto para que se pueda reproducir fácilmente. Está orientado a médicos generales, no está orientado para pacientes y pues les agradezco también sus dudas. Yo sé que hay muchas dudas por parte de los pacientes que les gustaría ser respondidos, pero tal vez este no es el portal y bueno, vamos a intentar como organizar las preguntas para que se puedan ir resolviendo en cada día de las ponencias de acuerdo al tema. Y pues bueno, gracias por su asistencia, por la paciencia y los pormenores que vayan saliendo los vamos a intentar resolver en las ponencias posteriores, pero pues espero que este curso logre sus objetivos y que a todos nos guste mucho. Muchas gracias, doctora. Los esperamos a todos en punto de las 7 con la plática de pruebas diagnósticas. Que tengan muy buena noche todos. Hasta luego.